Muy bien, son las 8 de la mañana, 36 minutos en la República Oriental de Uruguay. Lo decíamos que vamos a tener aquí en los estudios de la radio a Víctor Bacheta, eh, que nació en nuestro país en 1943, se dedica al periodismo desde 1968, participó en las luchas estudiantiles e integró el secretariado de la FEU entre 1962 y 68, fue miembro de los grupos de acción unificadora GAU, con responsabilidades de dirección entre 1969 y 1977. Trabajó en la prensa escrita de Uruguay, Argentina, Cuba, México, Brasil y Chile. Desde Brasil se desempeñó como corresponsal para medios de España, Estados Unidos, Perú, Suecia y Uruguay, así como también en las agencias internacionales de información, Alasai, IPS y EFE. Actualmente colabora con Sudestada, Periodismo y Transparencia, y es editor de los blogs Observatorio del Agua en Uruguay y Observatorio Minero del Uruguay. Fue fundador de la Red de Comunicación Ambiental de América Latina y el Caribe, RedCalc, y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas Ambientales. Vamos a estar hablando a continuación con Víctor sobre los 50 años de la huelga general, heroica resistencia del pueblo sanducero, en este conversatorio y presentación del libro que va a estar ocurriendo en esta jornada a la hora 19 en Adellón, allí en 18 de julio 13:19. Víctor, buen día y gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, en algún momento vamos a hablar de lo ambiental, que también es un capítulo muy importante, pero hoy estamos hablando del libro, ¿no? Sí, bueno, estamos presentando este trabajo. En realidad viene a ser el tercer libro que publico sobre este tema, porque primero, pocos días después del golpe y la huelga general, yo salí para Buenos Aires llevando volantes, boletines, toda una documentación que se había generado en ese momento. En aquella época. Y allí sacamos el primer libro que se publicó en Buenos Aires, en la Argentina. A mí me parece que es un instante muy importante de la historia del país, que además todavía hoy existen problemas de acceso a los archivos, de acceso a la información. Todavía hoy se está, digamos, reconstruyendo esa historia. También hay versiones, todas más o menos interesadas, como puede ser también la mía, pero es importante rescatar la historia, no para vivir del pasado, sino porque para mí la historia trae enseñanzas. Es decir, si no somos conscientes de los errores que cometimos, corremos el riesgo de volverlos a cometer. Claro, entonces esa es la función de la historia, ¿no? Víctor dice, golpe de Estado, huelga general, la historia que no nos contaron. Sí. ¿Queda mucho por saber? Yo creo que sí. O sea, por una parte algo de carácter general, o sea, esta huelga y el golpe mismo, hoy se reflexiona, pero parece que hubiera sido, no sé, un empecinamiento nada más lo que llevó a esta situación, un empecinamiento del lado sindical, del lado de las organizaciones de izquierda, un empecinamiento del lado de los militares que se ensoberbecieron. Pero para mí hay que analizar las causas, o sea, ¿por qué se llegó a esa situación? ¿Hubo algún culpable? ¿Hay algún culpable en todo esto? ¿La sociedad en aquel momento, los partidos políticos? Si es de culpabilidad, yo hablaría de responsabilidad. Bien. Yo creo que todos fuimos responsables, Bien. todos. O sea, sí no comparto porque esa teoría un poco trata de eludir las responsabilidades, de que aquí parece que hubo dos responsables o dos culpables, que son, bueno, unos grupos de armados que quisieron subvertir una democracia y algunos militares, no sé, ambiciosos, que a su vez los enfrentaron. No fue así, o sea, esto fue responsabilidad de todo el sistema político, de las organizaciones. Creo que todos fuimos responsables y hay que encararlo de esa manera, porque así comprenderemos la responsabilidad que tuvo cada uno y sabremos, bueno, superarla, aprender de esa experiencia. Eso es lo que a mí me importa, ¿no? Muy bien. ¿Entrevistás 47 personalidades en el libro?
No, en este no, en el segundo. En el segundo. En el segundo libro, que yo lo hice en el año 92, cuando se iban a cumplir 20 años del golpe, allí yo esperaba todavía que hubiera una reflexión, un balance de parte de los partidos políticos, de las organizaciones sociales. Entonces, como periodista que soy, me propuse simplemente contribuir a eso con entrevistas de los actores. Es decir, entonces entrevisté a cerca de 50 personalidades que habían sido los dirigentes políticos, sociales, incluso religiosos, en el momento del golpe y de la huelga general. Ahí entrevisté a Jorge Valle, a Carlos Julio Pereira, es decir, de todos los sectores. Y con ese material fue que armé el segundo libro, que yo rescato algunas de esas entrevistas en este actual, porque, digamos, eso sirve para reflexionar justamente. ¿Qué reflexión hacían esos dirigentes 20 años después? Lamentablemente de esas personas hoy quedan poquitos, y bueno, y yo tengo la suerte de todavía estar vivo, ¿no? Ya con que tiene que ver con el mismo, el tercer libro me dijiste. Es el tercero. Y por allí en tu investigación, Víctor, y todo lo demás, uno es incipiente, inquietante en lo que hace, ¿no? ¿Va deslumbrando o va encontrando un poco el camino de la luz, o cada vez que uno empieza a buscar encuentra más grises que blancos? No, yo creo que sí, que se van encontrando cosas, inclusive como documentación novedosa, vamos a decir. Yo en este libro incorporo algo que no estaba en los anteriores ni en otros, que son registros militares. O sea, como se ha podido acceder a algunos archivos de las Fuerzas Armadas, yo busqué en esos archivos cómo ellos miraban al movimiento social, cómo ellos registraron la huelga general misma que hubo contra el golpe, porque, digamos, si alguna característica tienen los militares es que ellos registran todo lo que hacen, digamos. Entonces es importante contar con eso, porque esa mirada no se conocía. Esa mirada no se conocía hasta ahora. Y es interesante porque también ellos en eso no hacen especulaciones, sino que, es decir, reflejan la realidad como ellos la veían. Y bueno, eso es un aporte del libro también. Ahora siempre sobrevuela el tema del pacto. ¿Hay pacto en esto entre lo que fue los militares, los tupamaros y todo aquello? Como en algún momento Mujica dijo, bueno, cuando nos muéramos como que va a salir toda la luz, pero si los protagonistas que hoy están con vida, que van quedando pocos por una razón claramente de tiempo, de edad, de identidad, si no la cuentan ellos, ¿quién la va a contar? Sí, yo creo que a esta altura justamente la cuentan más los archivos, si podemos acceder, que ese es uno de los problemas, que las personas. Y yo creo que hubo pactos, sí. Hubo pactos antes de la salida de la dictadura, digamos, hubo sectores del MLN, los tupamaros, que hicieron tuvieron algunas coincidencias con sectores militares, incluso creyeron que los militares iban a hacer cosas que ellos no habían podido hacer. Claro. Después el propio pacto del Club Naval también es un pacto. Y para mí, como periodista y como ciudadano, lo que me preocupa hasta hoy, y es un tema también candente del momento, es el acceso a los archivos. Que tanto un sector político como otro no han tenido la disposición para ofrecer realmente el acceso a estos archivos. A mí mismo me pasó con esta investigación. Ahora el gobierno salió, el ministro de Defensa, que van a sacar a todos. ¿Sacarán todos los que realmente interesan lo que hay allí o parte de ello? Bueno, yo digo lo siguiente. Primero, o sea, el gobierno actual envía un proyecto de ley para que se libere completamente el acceso a un conjunto de archivos, que no son todos. No se precisa una ley para eso. Bien. O sea, simplemente eso, pues no es necesario desde el punto de vista normativo una ley para acceder a eso. Con una orden administrativa del presidente o del ministro de Defensa, esto se podría hacer. Pero entonces yo creo que esto justamente se ha partidarizado
Y entonces entra en el juego de que, no, es el gobierno el que quiere revelar las cosas, ¿no? Pero la oposición entonces dice, no, pero esto no se tiene que hacer así. Entonces se convierte en un problema. A ver, ¿qué partido es más transparente o más oscuro? Y ya sabemos que cuando se partidarizan las cosas, simplemente eso sí, conduce a nosotros como ciudadanos, como simples ciudadanos, nos retasea la información, porque no sabemos lo que uno quiere y lo otro. Para mí los archivos tienen que ser abiertos, tienen que ser de acceso público. Esa es la manera como yo me conduzco como periodista y como ciudadano. Si hay un uso inadecuado, primero que la ley de derecho de acceso a la información pública, que existe desde el año 2008, ya previene adecuadamente las reservas de carácter secreto personal que deben preservarse. Claro. Eso ya está en esa ley. Bien. No es necesaria una nueva ley para eso. Y los accesos, los archivos deben ser abiertos al público. Si usted hace un uso inadecuado, entonces esa es otra cosa. Claro. Ahí eso, si es un delito, habrá que adoptar las medidas que corresponden. Pero el archivo tiene que ser accesible a todos. Muy bien. Ahora cuando se liberalice se va a conocer mucho más, entonces. Yo sí, sin duda. Y tú sabes que hubo una liberación en un servidor internacional de buena parte de estos archivos que ya estaban en poder del Estado, digamos, que ya eran oficiales, y otra parte adicional. Y esto es problemático por lo siguiente, porque para manejar un archivo tú tenés que saber dos cosas. Primero, de dónde proviene, quién es el responsable, quién se hace responsable de ese archivo. Y segundo, si la documentación es verdadera. Sí. Claro. Y por ejemplo, yo accedía a ese archivo, a partes de ese archivo, a través de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, que dependía de Presidencia de la República y ahora depende de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y los documentos que yo les solicité porque me interesaban para este trabajo tienen el sello de la institución que me lo proporcionó. Bien. O sea, esa es la manera correcta de usarlo, porque entonces yo estoy usando una documentación fehaciente, una documentación verdadera. Si la documentación está colgada allí en un sitio web que no se sabe de dónde salió, ni quién se hace responsable de eso, ¿cómo tú sabes el origen de esa documentación? ¿Cómo tú sabes si esa documentación no fue fraguada? Claro, exactamente. Entonces te inhabilita. Entonces, en general, eso tiende a provocar una situación media caótica. Tú sabes que hay gente que se está buscando, a ver si yo estoy, y ahí se encuentra que estaba el tío, el hermano, y cosas muy delicadas también, pero no tenés cómo comprobar si eso es verdadero o no. Claro. Ayer estábamos nosotros leyendo un poco lo que pasaba allá en el año 73, que había también documentos principalmente de lo que pasaba en la Junta Departamental de Montevideo, con los ediles. Con los ediles, y realmente, pero trayéndolo un poco a este tiempo, hay un cierto paralelismo con hechos de corrupción o cosas que han aparecido ahí últimamente, o apariencia de corrupción que ha aparecido por aquellos gastos que se hacían en aquel momento que no lo ameritaban. Hoy lo vemos, por ejemplo, con noticias que aparecen todos los días, tanto en el anterior gobierno como también. Y tú estabas diciendo allí, bueno, que a veces, lamentablemente, tropezamos con la misma piedra, ¿no? Sí. Y los que estuvieron no cuidaron, pero los que están tampoco a veces, porque este tipo de cosas, siempre habla de democracia nunca más, ¿no? Porque decimos, bueno, nunca más, pero no es un eslogan, digo, tiene un contenido y la democracia hay que cuidarla. ¿La estamos cuidando la democracia? Yo, justamente pienso que este trabajo puede contribuir a plantearse ese problema porque a mí me preocupa. O sea, creo que, por ejemplo, hay lo que ya además tenemos un vecino enfrente que tendría que servirnos de ejemplo para saber lo que es bueno hacer y lo que no es bueno hacer. La grieta, digamos, la grieta en el sistema político, que en el caso argentino es carnicera, digamos. Claro. O sea,
de alguna manera se está instalando, se ha ido instalando también en Uruguay. Entonces tú ves que por problemas que además no son los temas fundamentales, se establecen unas contraposiciones, unas contradicciones que se llevan a extremos. ¿Y eso a qué conduce? ¿Eso construye realmente? Por ejemplo, en los temas ambientales que mencionábamos antes. En la temática ambiental, si no hay una política de Estado real, si no hay consensos, no se resuelven. Los temas ambientales no son de un periodo de gobierno, 4 o 5 años, que es como están pensando generalmente los políticos. Claro. En el gobierno y en la oposición están pensando de aquí a 4 o 5 años a lo sumo. Y en los temas ambientales hay que trabajar a 20, 30 y 40 años, claro, porque demoran en generarse y a su vez también demoran en recuperarse cuando se han deteriorado los sistemas. Entonces, son necesarios acuerdos, son necesarias negociaciones para llegar a acuerdos, a consensos que sean capaces de resolverlo. Entonces, cuando se precipita, como ahora, la crisis hídrica, que es gravísima, claro, en el sur, ¿tú te crees que esto es producto de que no hubo lluvias este año? No. Claro. Esto es crónica de una crisis anunciada por lo menos desde 2 décadas atrás. Claro. Entonces, el sistema político no está dando cuenta de esta situación, no está dando cuenta de esta problemática, y es un problema gravísimo. Ahora, los jóvenes están interesados en este tema, lo que pasó, por ejemplo, esta nueva camada de jóvenes y todo lo demás. Bueno, tú sabes porque han pasado 50 años, ¿le interesa realmente al joven esto es lo que estamos hablando, las historias, lo que pasó, o realmente lo mira de otro lado? Porque la juventud cambió. Sí, cambió y además durante un buen tiempo, que fue sobre todo el tiempo de la dictadura, no recibió una información histórica. Imagínate, si tenemos hoy dificultad, algunos de los veteranos, que para acceder a documentos, a un conocimiento de la historia, imagínate en la juventud. Ahora, justamente, y por eso la mayor es decir, vocación del título, las historias que no nos contaron, es porque ojalá jóvenes estén interesados en conocer esa historia. Yo también hice como cierto sondeo, digamos, antes de largarme a esta aventura, de hasta qué punto podía haber interés en la juventud. Y por algunas actividades que realicé y publiqué algún artículo, y participé en unas jornadas académicas en la Facultad de Humanidades, me parece que hay una juventud que está queriendo conocer más, que no tuvo ese conocimiento o esa transmisión de experiencias, y entonces yo estoy apostando a eso, ¿no? Bien, mira, tú estás sacando libros y tratando de desentrañar un poco la historia que no nos contaron. Los actores, los que participaron del hecho, ¿quieren realmente la verdad? Yo creo que... ¿Quieren llegar a la verdad? No. Porque algunos no, porque estamos hablando de archivos, estamos hablando... ¿les interesa que realmente la gente conozca todo? Porque... No, los veteranos que participaron en esto, yo creo que no quieren que se conozca la verdad. Claro. Porque justamente, es decir, bueno, en los uruguayos es muy común, ¿no? O sea, es muy difícil asumir responsabilidades o culpas, como tú decís. O sea, es muy difícil reconocer haber cometido errores. Y entonces creo que, si bien eso es humano, pero por otro es muy perjudicial para utilizarlo políticamente, por ejemplo. Y sí, claro. Y sí. Y entonces hay relatos muy interesados, sumamente interesados en esconder las responsabilidades que por eso yo digo, responsabilidad tuvimos todos, en un lugar y en el otro. Esto no es una cosa de echarle la culpa a fulano o a tal sector y yo quedé libre. No, esto no es así. Si se conoce la historia como fue, todos estuvimos involucrados y todos, algunos tuvimos acierto y tuvimos errores, y por eso se condujo a esta situación. Viste que según el lado que viene muchas veces se cuenta la historia de diferentes maneras, ¿no? Sí, claro. Sí.
Por eso es importante la documentación. O sea, yo como periodista además Claro. hago periodismo de investigación y entonces no me gusta afirmar algo o introducir un tema sin mostrar el documento, sin mostrar la fuente, porque entonces el lector o el que escucha, él se puede formar un criterio propio. Claro. Yo no quiero convencer con mi punto de vista, quiero aportar información y documentación para que podamos compartir eso y a partir de allí debatir, podemos tener distintos puntos de vista, pero los hechos no se pueden refutar. Lo que puede haber son distintas opiniones. Los otros días cuando estuvieron los expresidentes, bueno, el presidente Luis Lacalle Pou y los expresidentes, Sí. en este caso Sanguinetti, en este caso Mujica y Lacalle Herrera, tenían mucho para decir, ¿no? Fue como una presentación nada más, digo, de algo estamos todos bien, la democracia, pero... Sí, pero es una ficción. Una unidad que no... Es una ficción, o sea, es una ficción. Porque se quiere dar una imagen de... Está bien, yo creo que hay uno de dar una imagen de tolerancia, de moderación, está bien, pero no se pueden eludir las diferencias o esconder las responsabilidades, porque si no, no aprendemos, si no, no sabemos qué es lo que está en juego. Claro. Entonces, por eso yo digo, eso así, solo así es una ficción. Víctor, ¿vas a seguir escribiendo sobre más? ¿Tenés más sobre esto? Porque hoy Bueno, estoy presentando esto, yo pero... llegué hasta aquí, no sé lo que va a deparar el futuro. Bien, te agradecemos un montón. Recordamos, hoy estás allí en esta jornada a las 19 horas en Adellón, 18 de julio 13-19, 50 años de huelga general, heroica resistencia del pueblo sanducero, conversatorio y presentación del libro. ¿Hay algo de Paysandú con respecto a esta heroica? Sí, claro. Sí, porque resistencia yo incluyo acá algo que no ha salido, yo creo que hasta hoy, algo más completo, que es una crónica día por día de cómo fue la huelga general. Ahí está. Y Paysandú tuvo un papel importantísimo. Además incluyo expresamente al interior, porque yo no soy partidario a veces me parece que la historia del Uruguay solo pasa por Montevideo y no en otro lugar. A mí siempre me importó, yo hice la escuela y el liceo en el interior, y el interior también participó de la huelga general, y Paysandú fue un lugar destacadísimo, ¿no? Muy bien, Víctor, muchas gracias por todo, como siempre.